Hola a todos, soy Mariana, bienvenidos a mi canal. Este es el segundo video en esta serie en preparación a los Oscars 2018 en los que estoy hablando de las películas nominadas a Mejor Película. Si no has visto el primero y quieres verlo, el link va a estar abajo en la descripción. Hoy voy a hablar de 3 de las películas que están basadas en hechos reales, empezando con The Post de Steven Spielberg, protagonizada por Meryl Streep y Tom Hanks. Esta película nos muestra cuando fueron revelados los secretos del Pentágono que involucraban a 4 de los presidentes de Estados Unidos, así como ciertos secretos de la guerra de Vietnam. Y de la decisión de si revelar estos secretos al público o no y qué repercusiones puede tener para todos los involucrados. Esta historia nos sitúa en una época aún más dominada por los hombres y la decisión va a recaer en manos de una mujer, Meryl Streep, y de cómo no solo se tiene que enfrentar al gobierno sino a su propio círculo social y laboral. Si bien el hecho de que sea dirigida por Steven Spielberg ya es una garantía, me parece que es una película bien lograda, pero hasta ahí. No creo que sea una verdadera contendiente al Oscar. Las escenas están muy bien logradas, obviamente es de Steven Spielberg, que podías esperar, tiene años de experiencia, pero pues es todo lo que puedes esperar de una historia de este estilo, sabes a lo que vas. La dupla de Tom Hanks y Meryl Streep crea una química increíble que se traspasa a través de la pantalla y hace que no quieras dejar de ver ninguna escena en la que aparecen juntos. Esta película, a mi parecer, empezó con un ritmo un poco lento, pero después va tomando velocidad y te va metiendo más en la historia y la vas disfrutando un poco más. Me parece que no puedo decir nada más de esta película porque realmente pues es lo que todo el mundo esperaría, ¿no? O sea, no hay nada destacable de ella, pero la historia es lo que hace que esté nominada, a mi parecer. Lo único que sentí raro fue el final. Al final tiene unas escenas como de final de temporada de una serie de misterio o de una serie policíaca. Como que estas últimas escenas no tienen nada que ver ni con el estilo del resto de la película, ni con la historia, porque realmente la historia ya acabó aquí. Y tienes estas escenas como oscuras y con música misteriosa y te saca de onda porque no fue lo que viste en la película. Y bueno, estas escenas son para hacer referencia al escándalo de Watergate que sucedió después, pero pues salí riéndome del cine por justo estas últimas escenas que no tenían nada que ver con, con el estilo de la película. Pero bueno, vamos a pasar de los errores de Nixon y compañía a los aciertos de Winston Churchill en Darkest Hour, dirigida por Joe Wright y protagonizada por Gary Oldman, el camaleónico Gary Oldman. Aquí nos posicionamos en la parte de la historia en la que Hitler está a punto de invadir Inglaterra y eligen a Winston Churchill como primer ministro para hacerse cargo de la situación porque los que ya estaban en el poder pues no pudieron lograr nada. Muchos dudan de esta decisión, incluso el rey no está tan de acuerdo con la decisión de que Winston esté en el poder, pero es que todos están bajo mucho estrés porque pues están en una bomba del tiempo en la que se sienten sin opción alguna, pues porque Hitler ya ha tomado muchísimo terreno y creen que ya no hay forma de librarse de ello. Toda esta película transcurre en un lapso de 20 días, o bueno, de hecho creo que son 17 días, y pues en este tiempo tiene que decidir Winston Churchill si negociar con Hitler o pues no negociar con Hitler y hacerle frente, mientras que también decide qué hacer con los soldados que tiene atrapados en Dunkirk porque ya quedaron acorralados por las tropas alemanas y ya no hay forma de seguir atacando porque ya no tienen suficiente ejército y de verdad se sienten totalmente rodeados por esta fuerza alemana que no ven salida y pues la única opción que quedaría sería o dejarlos ahí o rescatarlos. A mí me encantó esta película, me tuvo todo el tiempo en la orilla de la butaca queriendo saber qué iba a hacer el personaje, sintiendo esa angustia, porque aparte Joe Wright usa muchísimo el simbolismo en sus películas y una de las formas que lo utilizó en esta fue encerrando al personaje en estos como recuadros de luz donde nada más aparecía él y el resto era oscuridad y eso emula cómo se sentía aislado y cada vez más atrapado sin ver salida, sin ver ninguna opción a la que pueda acudir. Y de hecho cada vez se van haciendo más pequeños estos cuadros en los que encierra a Churchill.
que es Churchill, no es Gary Oldman. En esta película es Churchill. Se te olvida que es Gary Oldman. Está súper bien maquillado y su actuación obviamente es lo que te convence de que él es Winston Churchill. Para mí fue una de las mejores de este bloque de 3 películas. Y ahora hacemos una bonita transición a Dunkirk, dirigida por Christopher Nolan, que creo que es el combo perfecto para ver estas 2 películas juntas. Protagonizada por Cielo, Mar y Tierra, porque en esta película no hay protagónicos. Si bien destacaría la actuación de Mark Rylance, Cillian Murphy y Tom Hardy, que este hombre puede actuar solo con los ojos y entregarte una actuación perfecta. Ahora, en Darkest Hour vimos el lado político de esta situación y Dunkirk nos muestra el lado de la guerra, donde estamos viendo cómo están atrapados estos soldados en la playa de Dunkirk. Y esta película nos muestra pura acción. Y no me refiero a acción de que todo el tiempo estén disparando y corriendo, sino a que casi no hay diálogos, más bien solamente hay la acción de los personajes y de la desesperación que sienten por volver a casa porque ya no ven cómo combatir contra el enemigo. Como les mencioné, en esta película los protagónicos son Cielo, Mar y Tierra. Me refiero a que primero vemos la playa, ¿no? Y aquí aparece el nombre de Mole, creo que es, y abajo aparece, dice, una semana. Después vemos un bote en el mar con estos personajes que se están subiendo al bote y ahí aparece un día. Y después vemos en el cielo a los aviones que están ahí disparando contra los aviones enemigos y abajo vemos que aparece una hora. Entonces no tienes ningún otro contexto más que esto y dices, ¿qué es eso? Yo al principio creí que era que los de la playa iban a tardar una semana en llegar a casa y los del bote tenían un día para llegar también, algo así. Pero ya después te das cuenta de que vamos a ver 3 líneas del tiempo ocurriendo en la película, pero la línea del tiempo del cielo, de los aviones, vamos a ver lo que está ocurriendo durante una hora de ese lapso. La línea del tiempo del mar vamos a ver lo que está sucediendo durante un día y en la línea del tiempo de la playa vamos a ver lo que está sucediendo durante una semana. Ok. Ahora, ya que captas eso, empiezas a ver cómo se van cruzando ciertas escenas donde, no sé, de repente en la del aire ves cómo se asoma y ve una parte del mar, entonces ahí ya estás viendo como un adelanto de lo que va a suceder después en la línea del tiempo del mar. Y tú asumes, ok, va a pasar esto, pero después ves lo que está pasando y, no, ya me lo cambiaron, o igual hiciera eso, ¿no? Esta película para mí fue un logro en edición, tanto cinematográfico como también de sonido, porque como no hay tantos diálogos, todo se compensa con música y con efectos de sonido y estos momentos tensos que son complementados con efectos de audio y esto te hace sentir dentro de la trama porque pues no hay nada más que hacer más que esperar a ver qué pasa con nosotros, con los soldados. Christopher Nolan tuvo mucho cuidado de no mostrar a ningún alemán. Si se fijan, no sale ningún alemán en toda la película, pero sí se siente esta presencia, esta amenaza del enemigo. Para ver esta película creo que sí tienen que tener ganas de ver algo un poco lento, porque como les digo, no tiene mucho que seguir de diálogo, pero sí tienes que ponerle mucha atención a las escenas para entender bien qué está pasando en cada línea del tiempo y cómo estas se interlazan. ¿Se interlazan? Sí, se interlazan. Y esas fueron las 3 películas de este bloque. De estas 3, mi favorita fue Darkest Hour, y en el siguiente video voy a hablar de Phantom Thread, Lady Bird y Call Me By Your Name. Así que gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Bye.